Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos FAES, en la que nos proponemos desentrañar algunas de las dudas que acechan a la economía española. Y lo hacemos, como ya en las últimas ediciones de Diálogos FAES, con Fernando Fernández y Pedro Antonio Merino, a los que agradezco su presencia de nuevo aquí. Y, sin más, empezamos. Parece evidente que la economía española está en un proceso de desaceleración. El Banco de España hace 2 días acaba de revisar de nuevo a la baja las perspectivas de crecimiento, las previsiones de crecimiento tanto para el 18, creo que también para el 19, y el objetivo un poco de este diálogo, de este coloquio, sería ver qué está pasando en la economía española, valorar cuál está siendo la respuesta de la política económica y finalmente tratar de ver un poco qué podemos esperar del futuro. Así que si quieres, Pedro Antonio, ¿qué visión tienes de qué está pasando? Muchas gracias, Miguel. Con la reciente revisión de la economía española, de la cifra de la economía española del INE, lo que sabemos es que en 2015 crecimos un poquito más, 2016 un poquito menos, en 2017 crecimos un 3%, no un 3,1%. Luego en 2017 ya había algo de desaceleración. Cuando vemos lo que ha ocurrido en 2018, pues sabemos que la economía española ha crecido aproximadamente en el segundo trimestre, en anualizado aproximadamente entre el 2,4 y el 2,5 y en el primer trimestre el 2,8. Eso quiere decir que la economía española hoy, la última revisión del Banco de España es para este año 2,6. Las cifras que yo he visto de consenso son entre el 2,6 y el 2,7 y la cifra más baja es, oiga, el 2,5 para 2018 es muy posible porque sería 0,4 en los trimestres que quedan y el año que viene veremos, pero entraríamos en un entorno entre el 2 y el 2,2. En ese entorno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues primero hay que retrotraerse al 2017. En el 2017, con una contribución positiva del sector exterior a la economía española, exportaciones creciendo, importaciones creciendo, pero menos, lo que tuvimos es una desaceleración en la última parte del año, ligada en gran medida a una caída del consumo en Cataluña y a una desaceleración a partir de octubre. ¿Qué tuvimos también en 2017? Pues una aceleración muy fuerte en algunos sectores que compensaron esa caída del consumo. Básicamente el sector turismo en España el año pasado creció a tasas del 10% durante 7 meses. ¿Qué está ocurriendo ahora? Los datos duros de la economía española que ya tenemos, aunque el INE revisará la contabilidad trimestral mañana es viernes 28, lo que sabemos es que se ha desacelerado en el segundo trimestre la economía española. ¿Qué es lo que se ha desacelerado fundamentalmente en la economía española? El consumo, y ahora me referiré a él, y algo las export, pero sobre todo la contribución al PIB del sector exterior va a ser negativa, porque las exportaciones se han desacelerado algo, pero las importaciones menos. ¿Por qué? Porque normalmente conforme avanza el ciclo, pues hay más empleo, hay más consumo y hay más decisiones de incrementar los bienes de consumo duradero. Por ejemplo, pensemos en las televisiones, ahora Smart TV, y en los teléfonos móviles, una serie de elementos que suelen ir aumentando su tasa de crecimiento de ventas. En ese contexto, ¿por qué se desacelera el consumo? Uno, porque ha habido un menor crecimiento del empleo y porque en el segundo trimestre también ha habido una mayor inflación. Esto quiere decir que en términos reales se ha desacelerado. Pero también ha habido una caída de la confianza de los consumidores. Ha habido una caída durante 2018 que se puede traducir en, oiga, yo mi decisión de consumo la retraso o tengo un poquito más de ahorro o precaución porque no veo el tema, digamos, tan claro. Esa desaceleración en el consumo ha ido ligado también, en cierta medida, como te decía, una desaceleración por razones externas de las exportaciones y básicamente yo diría que eso es el dato duro que tenemos de la economía, que es la contabilidad nacional. Si miramos a los últimos datos de coyuntura, que yo diría que son julio, agosto, básicamente julio y agosto, incluso junio, julio y agosto muestran una desaceleración cuya principal traslación es la menor creación de empleo. Si el empleo estaba creciendo, por simplificar, en el trimestre anterior a tasas del 3%, en julio, agosto y septiembre, o julio-agosto mensualizado, crece a tasas de como mucho el 1,8%. Esa desaceleración tan fuerte la tenemos que ver en el crecimiento de la economía española. Entonces, si el consumo y las exportaciones, se han desacelerado, nos queda la otra gran pata de la demanda interna, que es la inversión,
la inversión no se ha desacelerado, pero tiene dos componentes. Un componente que es la inversión residencial, que ha caído algo en algunas zonas de España, pero que sigue su tendencia basada, hay empleo, hay confianza, hay tipo de interés bajo, hay demanda de vivienda y además la nueva construcción en términos de vivienda no es muy alta, todavía tiene, digamos, recorrido para crecer, y la inversión en bienes de equipo, material de transporte y no material de transporte. Esta variable contribuyó mucho al crecimiento en el segundo trimestre porque veníamos de 3 años de crecimiento y hay que invertir en bienes de equipo para reponer la capacidad productiva. Y esta es la gran duda para este trimestre en el que estamos cuando salgan los datos de contabilidad nacional. ¿Qué ocurre con esa inversión en equipo? Porque es muy volátil. ¿Se habrá visto afectada o no por los cambios que se han producido en la visión de la economía española, por anuncios de cambio de política económica o por lo que está ocurriendo en el entorno internacional? Pues seguro que tenemos tiempo de... Fíjate, yo creo que la desaceleración de la economía española, que ha dicho bien Pedro Antonio, es clara y nos ha sorprendido a todos por su intensidad. Es verdad que estamos creciendo en tasas más cerca del 2,5 que del 3, cosa que hace 6 meses nos parecía impensable. Es verdad que eso se debe fundamentalmente, yo diría, a una serie de factores exógenos, fuera del control de la política económica española, pero que son muy evidentes y que algunos ha dicho Pedro Antonio. El primero es obvio, un deterioro de la situación internacional, del comercio internacional, un deterioro que en un país en el que las exportaciones alcanzan tasas del PIB del 35-34%, quiere decir que es una desaceleración que tiene un impacto fuerte en el crecimiento económico. Ya somos un país que es muy sensible a la evolución del comercio internacional. Y el comercio internacional se ha deteriorado y todo apunta a que va a seguir deteriorándose con fuerza. El escenario de guerra comercial ya es una realidad. Lo que estamos discutiendo es cuán duradero y qué impacto va a tener. Punto 1. Punto 2. El turismo ya no nos va a dar las maravillosas sorpresas positivas que nos venía dando los años anteriores. No quiere decir que hayamos años malos de turismo, seguimos creciendo a tasas significativas y muy positivas, dándole stop, pero ya dado el stock que significa la economía española, pero no crecemos a tasas del 10. Y fundamentalmente, no tanto por defecto interno, sino por dos razones. Una, porque han mejorado la calidad y la convivencia y el clima en general en destinos alternativos, que antes no eran competitivos por razones exógenas y que hoy sí lo son, todo el Mediterráneo Oriental, y esto es un hecho que va a continuar. Y dos, también porque los españoles gastamos cada vez más dinero en el turismo fuera, y por lo tanto el saldo neto de la balanza ya no es tan positivo. Pero tres, el empleo ya no está creciendo a las tasas que crecía antes. Si a hecho le añadimos un consumo que se empieza a resentir, fundamentalmente yo diría de 2 o 3 cosas. En primer lugar, de que el llamado consumo de reposición, el que después de años de crisis uno ve siempre los principios de recuperación económica, ¿no? Uno empieza a comprar las cosas que tenía atrasadas, la lavadora, el coche, la nevera, X cosas que uno necesita reponer y que había estado manteniendo y alargando la vida útil hasta más allá de lo razonable. Entonces, bueno, ese consumo de reposición ya no se da. 2, los salarios reales empiezan a crecer poco o casi negativos, porque nos ha habido una sorpresa negativa de inflación, aunque a algunos le parezca positiva la inflación, ¿no? Una sorpresa negativa de inflación que está afectando el crecimiento de los salarios y la renta disponible. Y 3, el empleo crece menos, como ha dicho muy bien Pedro Antonio, a la mitad más o menos de lo que venía creciendo. Todo eso apunta a una caída significativa en el ritmo de crecimiento del consumo. Todo eso dibuja un escenario en el que la política económica debería generar certidumbre. Debería generar una situación en la que respondemos a una desaceleración exógena con elementos que fomenten la capacidad de crecimiento de la economía española. Y lo que estamos viendo es un escenario de incertidumbre creciente. Lo único que sabemos es que ha aumentado la incertidumbre fiscal, sabemos que va a haber más impuestos y sabemos que además esos impuestos van a ser fundamentalmente con nombre y apellidos, sabemos que vamos a un marco de relaciones laborales en el que va a ser más difícil contratar, más caro despedir, y por lo tanto en el que se va a generar menos empleo para el mismo nivel de crecimiento. Sabemos que vamos a ir a un marco regulatorio en el que determinados sectores se van a poner en cuestión y vamos a dibujar un mapa de transición energética de alta incertidumbre y en el que lo único que podemos decir es que va a significar subvenciones fiscales importantes para acelerar un proceso, porque queremos ser líderes mundiales en esa transición. Todo eso dibuja un escenario en el que el inversor dice, quieto parado, no sé muy bien dónde sostenerme, no sé muy bien qué puedo esperar, lo mejor que puedo hacer es esperar a ver, ¿no? Y eso lo que va a hacer, en mi opinión, es agravar esta desaceleración económica de una manera notable. Ahí quería entrar, cuando hemos hablado un poco de la valoración, un poco de la política económica a esta situación, es decir, estamos en una desaceleración económica más o menos de libro,
normal, y entonces a partir de aquí, bueno, se esperaría una serie de debates, no sé, pues crear de alguna forma márgenes o colchones para el futuro, tal, pero el debate en España está esencialmente, al menos el fiscal, centrado en las posibilidades de subir impuestos y dónde subimos esos impuestos. Es cierto que en los últimos años ha habido un desacoplamiento de la política y de la economía, que llevamos sin incorporar nueva información al modelo económico desde 2013, y que, bueno, la economía va dócilmente por su senda cíclica, pero de alguna forma ¿existe riesgo de que rompamos este crecimiento que aún nos queda? Es decir, ¿cómo ves, Fernando, en este caso, que ya lo has planteado un poco en los términos de incertidumbre, ¿piensas como la ministra de Economía que es oportuno subir los impuestos? Bueno, yo voy a empezar desde un poquito antes. Digamos, esta economía tenía dos vulnerabilidades. Habiendo hecho una profunda reforma estructural en los últimos años que ha permitido pasar de una economía de recesión a una economía de crecimiento por encima de la media europea, yo creo que eso hay que decirlo. Aquí se han hecho dos o tres cosas fundamentales. Una la hemos dicho, las exportaciones hoy son un factor fundamental porque tenemos un volumen de empresas exportadoras que no teníamos antes, una economía más abierta. Dos, hemos hecho una reestructuración del sistema financiero que nos permite encarar el futuro. Tres, tenemos en general un déficit público que no está descontrolado. Todo eso está bien, pero mantenemos dos vulnerabilidades fundamentales que manteníamos al inicio del ciclo. La primera, seguimos dependiendo mucho de los tipos de interés internacionales, porque somos una economía altamente endeudada frente al exterior, tenemos unos niveles de endeudamiento que no han ido a más, pero no han ido a menos, y estamos en un escenario internacional de tipos mínimos, y solo pueden ir a peor, y por lo tanto solo puede significar un freno adicional, y ahí hemos trabajado poco en disminuir esas vulnerabilidades. Y dos, es verdad que el déficit público no está descontrolado, pero es verdad que tenemos un déficit público, el más alto de los más altos de la eurozona. Estamos siempre jugando con el límite del 3% como si fuese el objetivo, cuando el objetivo en condiciones después de 4 años, otros años de crecimiento fuerte, deberíamos estar en torno al equilibrio fiscal. Y tenemos un rezago en el ajuste fiscal sin ninguna duda. Y no parece que eso. En ese contexto lo que vemos es una política económica que dice fundamentalmente el objetivo es aumentar el gasto público. El objetivo no es mejorar disminuir las vulnerabilidades de la economía española, el objetivo no es aumentar la competitividad, el objetivo no es aumentar el crecimiento económico, el objetivo no es crear un marco laboral que genere la creación de empleo, generar un marco fiscal que genere ahorro y por lo tanto incentive la inversión y el crecimiento de las empresas, no, el objetivo es aumentar el gasto público y eso solo tiene una lectura, vamos a subir los impuestos y eso significa menos crecimiento. Además tenemos una visión que yo llamo un poco justiciera de los impuestos, ¿no? Vamos a subir impuestos a los malos, y los malos son siempre los mismos, las petroleras, los bancos, los ricos. El problema es que ni hay tantos ricos, ni hay tantas petroleras, ni hay tantos bancos, y las petroleras y los bancos, detrás están los contribuyentes, están los clientes y los consumidores, que lo van a pagar en menos empleo, más tipos de interés, más precios de la energía, y al final menos crecimiento. Y además es cierto que cuando se plantean subidas de impuestos, normalmente se tienden a errar un poco en las estimaciones que se van a tener en los ingresos, y sin embargo el gasto sí que te lo gastas entero en función del ingreso estimado. Pero es que aquí hemos invertido, sin ocupar mucho tiempo y dejándolo planteado, aquí hemos invertido la política fiscal. El objetivo es aumentar el gasto público, y los impuestos se ajustarán. Y como tú dices muy bien, normalmente uno se sorprende porque la recaudación fiscal, más en una etapa de desaceleración económica, tiende a ser menor de la que esperábamos, y, sin embargo, el gasto público tiende a ser más alto del que anticipábamos. Y por lo tanto la brecha fiscal, el déficit es más alto. ¿Eso qué va a significar? Que o bien vamos a tener un déficit público más alto e incumplir con el compromiso europeo, que no creo, sinceramente, pero que desde luego no vamos a mejorar nada en consolidación fiscal, vamos a anclarnos al 3% de déficit público, que nos singulariza para mal en el contexto europeo, y dos, vamos a subir impuestos más de lo que anticipamos si no queremos que el déficit se transforme. Sí, porque además tampoco es previsible que este aumento del gasto público en el momento del ciclo político en el que estamos vaya a unos usos particularmente productivos, que también es cierto que la inversión pública se resiente. ¿Cómo crees tú, Pedro Antonio, que puede interpretarse desde fuera, en un contexto en el que hay cierta tolerancia o mayor tolerancia a los déficits públicos en los mercados financieros internacionales o lo que había antes? ¿Cómo crees tú que se puede interpretar esto? Bueno, primero una cuestión general, es decir, si uno mira la sostenibilidad de una economía, pues lo que tiene que pensar es que con un nivel de gasto y un nivel de ingreso en proporción del PIB, pongamos en el 35%, la economía española estaba creciendo. Si quieres tener el mismo déficit y eso lo quieres llevar a 40 en impuestos y a 40 en gastos, por no tener déficit, no sabemos si eso te va a permitir con un crecimiento de la misma magnitud durante el mismo tiempo. Es decir, no son neutrales. Si fuese 40,
todavía tendremos, pero es que estamos hablando de 45. Bien, es lo que decía. Ahora, si tú El eso... 38 actual al 45. Si tú eso lo llevas y dices, no, es que es pasar del 35 que hubo en su momento al 48, pues no sé cómo lo vas a compensar. Entonces, el crecimiento potencial de esa economía puede ser distinto. Lo segundo es la manera que nosotros tenemos en Europa de funcionar, es que tenemos unos objetivos de déficit y ahí hay una cierta credibilidad, aunque los objetivos de déficit se han ido relajando, pero siempre que tú estés en el cumplimiento de lo que es la sostenibilidad de la deuda, es decir, mi deuda crece, pero crece menos que mi PIB nominal, o veo que en 2 o 3 años lo tengo estabilizado, el mercado te considera que eres sostenible y puedes atraer inversiones, porque como hemos señalado en alguna ocasión, si tú estás dentro del área del euro, tú estás compitiendo por esas inversiones que te traigan productividad, que te traigan empleo, porque tu marco regulatorio y tu marco fiscal es bueno, y sin hacer dumping, como se acusa a algunos países, pues España tiene condiciones para atraer esas inversiones. Por lo tanto, es importante que esa senda de déficit se cumpla. Es cierto que esa senda de déficit puede variarse un poco, pero que a la fecha de hoy lo que es el tema del gasto público que señaláis es más una intención. Cuando uno mira la evolución del gasto público en España en los últimos años, pues es verdad que han caído los tipos de interés, no ha crecido más que el PIB ninguno de los años. Bueno, porque hay una regla de gasto que lo impide. Claro, porque hay una regla de que gasto. Es precisamente la que está ahora en discusión y Eso es una de las anclas nominales fundamentales de cara a la imagen externa de la economía española. Ese ancla, digamos, se visualiza, si se rompe, como diga, ustedes han roto este compromiso con lo que es claro, que es la sostenibilidad fiscal. Entonces, ¿hasta qué punto se percibe desde fuera? En un análisis se ve en lo que son los tipos de interés a largo plazo de la deuda soberana del Estado español. Ahí digamos que está el foco. Cuando uno mira eso, pues se percibe que hubo unos pequeños aumentos de ese diferencial de puntos básicos o de tipo de interés adicional que pagamos sobre los bonos del país considerado ancla por solvencia y por tamaño, que es Alemania, y que luego cayó. Pero todavía hay un recorrido a la baja que podemos aprovechar y que significa dos cosas. Uno, hay otro país grande que tiene unos riesgos presupuestarios, unos riesgos de deuda muy grandes, y cuando uno mira la cifra en términos de tipo de interés, te das cuenta que si no lo haces bien y los mercados te llevan unos tipos de interés del 3%, con los niveles de deuda que en España, que son similares a los países de nuestro entorno, nosotros estamos en procedimiento de déficit excesivo, de los países grandes somos el único que tenemos un déficit controlado por la Unión Europea, pero en términos de déficit estamos fuera, pero en términos de deuda no. Pero si uno mira la deuda de otro país y los tipos a los que el mercado le está pidiendo que tiene que estar emitiendo, se da cuenta que es insostenible y tienes un problema. Entonces, España lo que no puede hacer es crear una circunstancia que lleven a estar desde el lado de, uno, ustedes han hecho una corrección, su modelo es sostenible, pueden atraer inversiones, a uno en el que se dude de ello. Y ese es el filo de la navaja en el que se mueve siempre la política económica. Que sea más socialdemócrata o menos socialdemócrata, pero lo que tiene que respetar es eso. Cuando entras en una deriva en la que no sabes muy bien un poco hacia dónde se va, es cuando se genera incertidumbre y cuando lo que son los datos reales de una economía se pueden contaminar a futuro porque las expectativas sobre qué pasa en ese país cambian. Y cuando digo las expectativas, digo la inversión extranjera en España. Claro, pero Miguel, añadiendo eso, o sea, nos estamos centrando quizá, bueno, en exceso no, porque la realidad es que gran parte de los anuncios de política económica tienen una connotación fiscal, yo diría que claramente electoral, pero bueno, y estamos hablando de anuncios y no materialidad, que eso también es importante. No hay nada, es verdad que porque el gobierno no puede, pero sí está anunciando claramente su voluntad y eso es lo que genera las expectativas de los inversores, ¿no? Pero yo subrayaría que más allá de los temas de los anuncios de política fiscal, hay anuncios que ponen en cuestión todas las reformas que permitieron a la economía española recuperar la credibilidad perdida del contexto europeo, salir de la más profunda recesión que hemos tenido durante muchos años y convertirse en un modelo a seguir. Estamos hablando de volver a revertir hacia atrás. Tú hablabas de un periodo de no reformas, pero es que lo que vamos es a contrarreformas. Vamos a contrarreformas en el tema de la reforma laboral, claramente, donde se está anunciando un marco de relaciones laborales, un marco de contratación más caro. Por cierto, a la contra de lo que se está haciendo en otros países como Francia, que siempre poníamos como ejemplo de que ellos no reformaban y nosotros sí. Vamos a un marco regulatorio
que en determinados sectores, y para mí me parece muy importante el sector energético, donde queremos convertirnos otra vez en líderes mundiales de algo que sabemos por experiencias anteriores recientes que significa una explosión del déficit público y una generación de plusvalías con nombre y apellidos que conviene pensarse dos veces y que desde luego es lesivo para el crecimiento económico, vamos a un marco regulatorio en general en tema de pensiones, donde íbamos a haber hecho una gran reforma de las pensiones con el factor de sostenibilidad y de alguna manera nos lo vamos a cargar, porque lo que estamos diciendo es queremos mantener este nivel de generosidad redistributiva, por cierto, el más alto de Europa, cueste lo que cueste y generaremos impuestos para pagarlo, y todo esto lo que apunta es un escenario en el que el inversor dice fundamentalmente este país corre el riesgo de dejar de ser creíble y sostenible, porque está generando unos elementos de vulnerabilidad adicionales a lo que ya es una situación económica complicada, que son difíciles de explicar. Bueno, y para terminar un poco, aunque de alguna forma ya lo habéis planteado, ¿qué podemos esperar del futuro? Es decir, existe, quizá porque lo tenemos demasiado cerca, un miedo generalizado a un sudden stop, como el que pudo pasar en el verano 2012, a una crisis profunda, a un precipicio enorme, o veis más que afrontamos una desaceleración suave. ¿Cómo veis el futuro y qué capacidad de revertirlo tenemos, ¿no? Esa sería la pregunta. Pues en principio, si miramos a los componentes básicos de un cuadro macroeconómico, lo que tenemos es un sector exterior. Las exportaciones se desacelerarán, pero digamos, no parece que vayan a llevarnos a una crisis porque caiga cero. Eso significaría que hay una crisis global. Los escenarios se han deteriorado, pero en términos reales de previsiones de crecimiento 2018 y 2019 para la economía mundial seguimos igual, 3,8, 3,9, más Estados Unidos, menos algunos países. Además, toda la discusión que hay es que las expansiones pueden durar más de lo que uno tiene en la cabeza, porque históricamente han durado, aunque existen problemas, existe un aumento importante de la deuda corporativa en países emergentes, en fin, existen riesgos, pero digamos que las exportaciones están ahí. Las importaciones dependen de cómo vaya el consumo y cómo vaya la inversión. Ahí lo que tenemos en España es que el consumo, por cuestiones que tienen que ver con que se está deteriorando el crecimiento del empleo y que las remuneraciones, aunque van aumentando, porque he estado viendo que hasta agosto los nuevos convenios pues fijan casi el 2%, pero es que la inflación está en el 2%, con lo cual vamos a depender de lo que crezca el empleo. Y ahí es donde está la clave. El empleo ha pasado de crecer en el segundo trimestre a tasas equivalentes anuales de entre el 2,8 y el 3, a unos datos que en junio, julio y agosto, si haces la media, es el 1,6, pero si desestacionalizas y profundizas, pues el dato de julio y agosto esperaremos al de septiembre, porque son datos muy malos. ¿Hasta qué punto ese dato tan malo es consecuencia de la ralentización en el sector turismo y no es consecuencia en julio y agosto de factores como los que señala Fernando? Decir, oiga, me está usted cambiando, no de la inversión, sino de la contratación, me está usted cambiando tanto las reglas de juego que no sé lo que va a pasar, pues yo lo que hago es que retengo mi contratación de empleo. Esa es la gran clave. ¿Eso en qué se ve? Se ve en el deterioro de los indicadores de confianza y de sentimiento económico, tanto de empresarios como de consumidores. Ha habido una caída de la confianza del consumidor y si uno hace un modelito, pues ve que el empleo se ha moderado, pero ve que la confianza se ha moderado y que normalmente si eso se prolonga 2 o 3 meses, tienes una desaceleración. ¿Es esa desaceleración para llevarnos, por decir, al 2%, es lo que te dice, no, es que el crecimiento potencial de la economía española es el 2%. Digo, no, mire, un país que tiene el desempleo que tiene esta economía tiene capacidades para reducirlo y, por lo tanto, tiene que seguir tomando las medidas que permitan reducirlo. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues que las revisiones de los economistas, de eso que llamamos el output gap, que es decir, la economía está recalentada y, por lo tanto, se va a desacelerar, siempre están mal. O sea, a posteriores nos van a decir pues que la economía española tiene una desaceleración por temas externos y por temas internos, pero no tiene por qué no volver a tomar una senda de crecimiento del 2,5. ¿Que puede desacelerarse más? Clarísimamente. Pero la desaceleración o las caídas que tú has señalado diciendo el sudden stop o la caída de los flujos financieros hacia la economía española, yo creo que no se van a producir porque no hay las condiciones. Eso se produce cuando hay un recalentamiento brutal de la economía española o una falta de confianza en la economía española. ¿Cuándo se produce eso? Cuando tu situación de endeudamiento es extrema y creciente. Acordaros que nosotros tenemos un déficit por cuenta corriente del 10% del PIB
100.000 millones de euros todos los años y hoy, a fecha de hoy, sí tenemos un pequeño déficit por cuenta corriente, pero mínimo. Por lo tanto, sun stop, no. Caída, sí. Que esta caída se mantenga en el tiempo y nos lleve a unas tasas muy bajas va a depender del entorno. Ahí es donde la política económica se la juega, en generar al menos unas condiciones que te permitan decir, oye, yo puedo... Largo el ciclo. El escenario pasivo al que va abocada la economía española es una desaceleración este año en el entorno del 2,5 y el año que viene del 2, ¿no? Pero la política económica es precisamente el arte de mejorar las condiciones externas. Las condiciones externas están dadas y hay poco que podamos hacer para cambiarlas. Hay dos riesgos que podrían provocar un sudden stop del que tú apuntabas y ninguno de los dos tiene que ver con España. O sea, podemos ir a una guerra comercial abierta que haga explotar el comercio internacional y que genere una explosión brutal de las relaciones económicas internacionales y esto será brutal para la economía mundial, o puede haber problemas en Italia que pongan en cuestión la unión monetaria. Ante eso nosotros no tenemos nada que hacer, estos son datos del problema, pero la política española, la política económica española lo que tiene que hacer es, en ese contexto, cómo hacemos, uno, que la desaceleración, primero, que si se produce ese escenario a nosotros nos pille de la mejor manera posible, con las mejores posibilidades de respuesta a una situación económica, y dos, en el escenario normal, que eso no se va a producir, sino que vamos a ir a una gradual desaceleración del crecimiento, ¿cómo hacemos atractiva la inversión en España? ¿Cómo hacemos atractivo la economía española para la inversión extranjera? ¿Cómo creamos un marco de relaciones económicas que apunte al crecimiento, que genere empleo, que genere expectativas positivas? Y eso es lo que yo creo que no estamos haciendo, porque tenemos una política económica cuyo objetivo fundamental, por decirlo solamente, es político. Vamos a hacer anuncios que nos permitan ganar las elecciones. Y el problema es que a veces actuamos, lo digo un poco de broma, como si el inversor no leyese la prensa española, como si conseguimos que nos hagan el Financial Times, nadie se va a enterar. El problema es que la gente ya, desgraciadamente, yo lo decía en otra época de mi vida, la desgracia que tiene España es que el español lo lee todo el mundo. Y por lo tanto, las cosas que tú haces se entera todo el mundo. Si estás en Vietnam, pues nadie se entera de nada de lo que haces, ¿no? Y puedes jugar con esa doble prensa. ¿A qué voy? Voy a que cuando hablas con inversores internacionales lo que te dicen es, todavía hoy, bueno, son todo anuncios, todavía no hay ninguna materialidad, no exageremos la situación. Estamos en una situación un poco y eso se refleja en el clima inversor y en la confianza del consumidor, de vamos a esperar a ver qué pasa en España. Tenemos un gobierno transitorio, con una minoría que no le va a permitir tomar decisiones significativas, pero vamos a ver qué pasa. Es muy importante, por lo tanto, dos cosas. Una, que en este periodo transitorio no se tomen decisiones drásticas que deterioren la imagen exterior, que no afectemos al marco de relaciones laborales, al marco de crecimiento económico, al marco fiscal, y dos, que la salida de este periodo transitorio nos lleve a un crecimiento, a un gobierno que sea un gobierno que le dé la importancia debida a los fundamentales económicos, a los compromisos internacionales, a la regla de gasto, que es el ancla nominal que da credibilidad a la economía española y al crecimiento futuro. Pues muy bien, yo creo que podemos concluir diciendo que, bueno, efectivamente estamos en un proceso de desaceleración, que no necesariamente tendría que ser irreversible, pero que es clave y vuelve a ser clave en la economía española, volver a generar la credibilidad, la confianza y eliminar todos aquellos elementos de incertidumbre que bastantes tenemos ya con un panorama internacional convulso en un país en el que las exportaciones cada vez pesan más y por tanto más sufrimos esas variables exógenas, que no dependen de nosotros. Y en el que los tipos de interés dependen de la unión monetaria. Bueno, y teniendo la certeza de que vamos a afrontar un escenario de tipos de interés mayores, eso sí que es una certeza, no sabemos el tiempo. Bueno, pero en la coyuntura de 18-2019 no va a haber subidas de tipo según anuncia da para otra discusión, el Banco Central, pero en cualquier caso, ahí lo que quería decir, cuando uno aprieta el grifo y cierra el grifo de los tipos de interés, siempre hay una crisis. Europa y España hoy está lejos, tiene un plan todavía de compra de deuda pública que va reduciendo, tiene unos tipos negativos en el corto y muy bajos en el largo plazo, especialmente en Alemania, y yo creo que eso puede influir en el tipo de cambio a lo largo de 2019, pero digamos que no debería ser un lastre para la economía española en lo que nos queda de coyuntura, que yo digo 12 meses. No. Antonio, eso es verdad, pero los economistas tenemos un defecto, no somos muy buenos a predecir uno fundamental. Pues somos odiados históricamente, pero tenemos un defecto fundamental. Si uno mira la evidencia empírica, somos muy buenos en predecir continuidades en el ciclo, ¿no? Pero muy malos en predecir discontinuidades. Es decir, por lo tanto, vemos todos un escenario de suave y gradual desaceleración, que es el escenario más probable, pero que no podemos descartar que hay elementos de incertidumbre adicional, internacionales y domésticos, que pueden hacer la desaceleración
mucho más intensa y profunda de la que hoy estamos viendo. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Gracias, Fernando, gracias, Pedro Antonio, por acompañarnos una vez más y os emplazamos para futuras ediciones de Diálogo FAES. Y bueno, a todos los que nos han visto y nos estén viendo, igualmente los emplazamos para futuras citas en la Fundación FAES. Muchas gracias.